Queridos hermanos, ustedes saben que en la orilla del río Támesis, esto está en Londres, en Inglaterra, se levanta un antiguo monumento. Es un monumento histórico que tiene más o menos 33 siglos. Es algo que estaba en Egipto. Estaba a la orilla del río Nilo. Se llama la aguja de Cleopatra. Es un extraordinario obelisco que los ingleses lo llevaron desde Egipto para allá al río Támesis. En realidad era un monumento que estaba en Egipto en una destacada ubicación frente al templo del sol, del dios Sol, en la ciudad de Om. Pero ahora en la nueva ubicación, los constructores de esta nueva ubicación habían pensado que querían dejar algo que marcara como un elemento distintivo para las generaciones futuras, porque ahí este monumento iba a quedar por milenios y no sabíamos qué podía pasar. Eso pensaron los ingleses hace unos años atrás, y entonces dijeron: vamos a buscar algo que sea distintivo, característico, que le pueda servir como guía a las generaciones futuras y a la humanidad. Entonces, después de algunas discusiones, algunas consultas, pensaron que podían dejar allí el texto más importante de la Biblia en un jarrón traducido a 200 idiomas, a todos los idiomas que podía haber y dialectos de la humanidad, para que algún día, si eso era destruido, encontraran en ese jarrón ese mensaje. Les pregunto, no me lo digan, piensen nada más, ¿cuál es el texto más importante de la Biblia? Porque eso es lo que hicieron los ingleses, le preguntaron a todos, ¿cuál era el texto más importante de la Biblia? No importa, ustedes, lo que quiero es que ustedes piensen, ¿cuál es el texto más importante? Muy bien, resulta que ese texto que pusieron en ese jarrón y que está allí en ese gran monumento que se llama la aguja de Cleopatra, porque es justamente la idea de este gran obelisco, es justamente San Juan 3:16. San Juan 3:16 dice así, si ustedes se acuerdan, lo sabemos de memoria, se lo ha tratado de decir, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Que vos lo pusiste al texto ahí hace un rato? No. Recién lo he puesto, si no era tramposo. Que lo saque. No, es que hace un rato, digamos, cuando yo preguntaba, porque ya estoy orientando, si estaba ahí, es como que oriento al público. Bueno, fantástico, hiciste bien, Emilce. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no es cierto?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo traté de entusiasmarlo a los jóvenes que vengan hoy, porque si este es el texto más importante, ellos deberían saberlo. Te felicito, Lucas, porque te voy a predicar en esta mañana para vos. Los demás ya son viejos conocedores, y si no han llegado a entender que esto es lo importante de la Biblia, están perdiendo el tiempo. También les predico para ellos, pero se supone que es como recordar un gran mensaje. Resulta que, hermanos, este texto, que es la conclusión en realidad
del diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo. Es decir, este texto es la conclusión. Luego siguen otros textos más desde el versículo 16 hasta el 19, pero este es central. La mayoría de los grandes teólogos dicen que este es el fundamental texto, esta es la síntesis de la Biblia. Así que lo vamos a leer ahora a este texto. ¿Qué dice San Juan 3:16? Vamos a leerlo porque acá está la entrevista que tuvo Jesús con Nicodemo. Porque, ¿qué es lo que hablaron estos hombres para que luego hayan concluido con esta cosa tan importante? Vamos a leer San Juan 3:16 desde el versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Qué dice acá? Vamos a leer. Lo tengo fotocopiado más grande acá, yo lo voy a leer de aquí. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal. Jesús le dice, tú eres maestro de los judíos. Este vino a Jesús, Nicodemo, de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Interesante esta afirmación de Nicodemo, ¿no? Nadie puede hacer lo que vos haces. Muy bien. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten la palabra ver. Fíjense que hay que nacer de nuevo para ver, le dice Jesús, el reino. No le dice para que se salve, para ver. Es interesante porque lo lleva gradualmente. El versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Pues acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Noten acá lo que Jesús le dice, y hay dos símiles. Símil sería en el discurso, de la oratoria, sería comparar dos cosas para resaltar la característica de una de ellas. Y acá Jesús compara la obra del Espíritu Santo de Dios con el viento y con el agua. Entonces dice así, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y creo que este versículo 8 amplía la idea, cómo es la acción del Espíritu Santo en ese símil con el viento. Y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así, quiero que noten esa palabra, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Muchas veces el que es nacido del Espíritu Santo no sabe por qué es lo que ha pasado. Y dice, respondiendo Nicodemo, sigue todavía con la preocupación Nicodemo, y dice, ¿cómo puede ser esto? Entonces respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no sabéis, ¿cómo creeréis si dijera las celestiales? Quiero que capitalicen este versículo número 13, porque fíjense en ustedes, diría la manifestación, la declaración que hace Jesús, y le dice, nadie subió, le está hablando. Nosotros, dice Jesús en los versículos anteriores, no podemos decir aquellas cosas que no hemos visto, ni testificar de aquello que no hemos observado. Pero presta atención Nicodemo, yo
nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo, Jesús, el que ha descendido, y no solo eso, ahora delante de vos estoy, pero a su vez estoy en el cielo. Es interesante de esto porque Jesús luego le dice, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no aceptan el testimonio? Entonces el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta conversación es la síntesis del versículo San Juan 3:16. Porque Jesús le diría, remata la conversación esta, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo. ¿Entendés, Nicodemo? Entiendan. Así que, en realidad, ahí está el meollo del asunto. Ahora bien, ustedes habrán visto que lo que se le mandó por WhatsApp decía que hoy vamos a ver 3 aspectos de esta entrevista que tuvo Nicodemo con Jesús. 3 aspectos, puede haber 4, 5, 6, 7, pero yo he seleccionado 3. ¿Cuáles son esos aspectos? El primer aspecto sobresaliente, destacado, es que la necesidad, todos los seres humanos necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es como un primer paso. Necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. El reino de Dios es otro reino, distinto de este reino en el que nosotros estamos, diferente. Es así como este fariseo vino de noche a preguntar a Jesús esto. Y una de las cosas que podemos ver de esta conversación entre Jesús y Nicodemo es esto, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Este Nicodemo vino de noche. Vale la pena hacer unas pequeñas reflexiones de estos textos a los fines de entender un poquito mejor. Y este vino de noche y lógicamente podría pensarse por un lado de que era una actitud, digamos, de cortesía, de entendimiento, porque Jesús todo el día estaba enseñando y estaba curando. Entonces venir de noche era apropiado, bueno, me vas a atender ahora. Otros muchos dicen que por cobardía vino de noche, porque al venir de noche era porque se quería cuidar que los otros fariseos no lo vieran y no le dijeran o no lo escracharan, como podríamos decir ahora. Es decir, entonces Jesús, cuando este Nicodemo vino, ¿qué le dijo Nicodemo a Jesús? Rabí, dice así, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios en él. Esta era una afirmación categórica de Nicodemo, pero porque Nicodemo era un observador extraordinariamente importante, era un estudioso, y Nicodemo no estaba equivocado. Jesús justamente era alguien que venía de Dios. Era una observación categórica, muy buena. Aunque Nicodemo no había preguntado nada en el versículo 2. Ustedes ven, ponelo del versículo 2. El versículo 2 dice, ¿qué dice? Maestro. Bueno, era eso, ¿ves? Vino de noche y en el versículo 2, ¿qué le dice Adriana? Dice así, Rabí, sabemos que has venido. Hay una pregunta, pero Jesús... Nicodemo no le pregunta nada a Jesús. Sin embargo, acá Jesús está viendo en el corazón de Nicodemo la misma actitud, la misma preocupación que el joven rico. El joven rico de Mateo capítulo 19, versículo 16, que todos lo conocemos, ese joven rico que fue a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosas debo hacer? ¿Qué me falta hacer para heredar la vida eterna? Jesús ve en Nicodemo, en el corazón de Nicodemo, esto mismo. Está preocupado por la salvación y él piensa que algo le está faltando. Entonces, pero no sabe.
Entonces Jesús, viendo esto en el corazón de Nicodemo, no se queda con las alabanzas que le ha hecho. Da vuelta a la conversación y le dice lo que debe entender Nicodemo. Lo que debe entender Nicodemo y todos nosotros. Nosotros debemos entender de una buena vez lo que responde Jesús. Jesús le dice en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso le dice. Es necesario que vos fijes tu atención, Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo, porque nadie puede ver el reino de Dios para que poder ver tenés que nacer de nuevo. Pero este nacimiento debe ser un nacimiento con unas características muy particulares. Es necesario un cambio absoluto, radical, en la estructura y en la mente y en el corazón del ser humano. Debe ser un cambio absoluto y radical. No es solo una metamorfosis, no es cuestión como del camaleón que según la ocasión va a perder el color. Y nosotros, por naturaleza, somos los simuladores más maestros que existe sobre la tierra, el ser humano. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Debe haber una transformación, un cambio absoluto dentro de la vida y de la mente y en el corazón de esa persona. Pablo, Pablo de Tarso que lo conocemos de todas las cartas en la Biblia, y para vos, Lucas, en realidad es San Pablo, San Pablo, él entendió esto rápidamente después cuando él se convirtió, porque dice que Dios, dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, Pablo dice así, interpretando, porque el amor de Dios es muy inmenso, es necesario un cambio radical, pero además de eso, Pablo se da cuenta de otra cosa más. Le dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por gracia, por su gracia y amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida junto con Jesús. Y entre paréntesis aparece en la Biblia, por gracia sos salvo. Si hay un pilar donde Pablo se afirma después, es que es por gracia la salvación. Esa luz, esa mirada nueva, esa mirada al mundo nueva, distintiva, es una cuestión de gracia. Dios misericordiosamente en algún momento hace clic en nuestra vida y vemos el mundo de otra manera. Empezamos a ver el reino de Dios. Entonces, quiero que ustedes presten atención. El cambio radical, fundamental, extraordinario que se da en el ser humano es un don de Dios. No es porque nosotros venimos temprano a la iglesia ni porque llegamos tarde. Es un don de Dios. Lo que hacemos en el futuro debe ser consecuencia de lo que hace Dios en nuestra vida. Es por amor a los otros. No tiene nada que ver con la salvación. Es el Espíritu Santo actuando en nosotros que nos hace ser lo que somos. Entonces, vale la pena también mostrar que esta obra redentora de Jesús no es por lo que yo he hecho lo bueno. Pablo también, vale la pena volver a Pablo, porque Pablo cuando él se convirtió, él iba masticando odio y muerte. Los quería perseguir, había ido al sumo sacerdote a pedirle una autorización para irse hasta Damasco, porque allí sabía que había unos cristianos que él los quería detener para machucarlos. Pero yendo a Damasco, cerca de la ciudad de Damasco, un gran resplandor del cielo lo deja ciego a Pablo. Extraordinario. Y Pablo cuando dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Qué ha pasado?
Él empieza a ver el reino de Dios, Pablo, ahí. Ahí empieza a ver. Se cae del caballo y está ahí. Y entonces dice, ¿quién soy? Y la voz del cielo le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. A este perseguidor, a este, diría, hijo de Satanás. Jesús se apiada y por gracia, por amor, lo salva. Quiero que ustedes se den cuenta que no es por las buenas obras. Dios puede salvarlo al más vil pecador. El segundo aspecto importante que nosotros debemos tener en cuenta de esta entrevista es la ignorancia de Nicodemo para entender esto. Y yo digo de Nicodemo y de muchos de nosotros, porque pasa el tiempo, pasa 1 año, 2 años, 3 años, y no entendemos. Y a veces pasa la vida y seguimos sin entender. Ser hijo de Dios es que se debe producir un cambio dentro de mi vida. La gente debe ver en mí que soy diferente. Cuando en el versículo 4, después de lo que hemos hablado, donde pareciera que Jesús ha sido muy claro con expresarle a Nicodemo, con expresarle de que era necesario nacer de nuevo, resulta que Nicodemo en el versículo 4, si me lo pones el versículo 4, ¿qué dice? ¿Cómo puede ser esto? Esto nacer de nuevo, dice Nicodemo, es imposible. Aquí puede verse la ignorancia de Nicodemo, puede verse que efectivamente él no entiende. Y muchas veces la gente no entiende. Por eso es tan importante el testimonio. Por eso, imagínense ustedes, si alguien les pregunta que hay que hacer algo para tener la vida eterna, cuéntenle de Pablo. Pablo era si le podía cortar la cabeza a alguno, le cortaba porque era cristiano. Era malo. Sin embargo, se ha salvado. San Pablo. Entonces, todas estas cosas, es muy importante además que cuando nosotros tenemos duda, y especialmente de la lectura, digamos, de la palabra de Dios, es importante que nosotros sigamos orando y pidiéndole a Dios que nos aclare, porque en algún momento se va a dar esa luz que nosotros necesitamos. Es importante que si yo no sé qué significa esto de nacer de nuevo, que yo entienda de que el Espíritu Santo de Dios está trabajando. Dice que el Espíritu Santo de Dios gime por nosotros. Él quiere. Pero tenemos una naturaleza carnal, diferente. Es necesario nacer de nuevo. Por esa razón, Jesús, después de haberle dicho lo que le dijo a Nicodemo, le dijo, no te maravilles, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, es necesario nacer de nuevo. Entonces, fíjense ustedes, antes, Jesús después que le dice, no entiende nada Nicodemo, pero Jesús insiste en esto, versículo 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Acá, evidentemente, como maestro de la ley, Jesús introduce 2 cosas. Aquí es donde introduce Jesús este símil con el agua y con el Espíritu. El Espíritu Santo, porque tanto viento como Espíritu Santo, en el griego tiene la misma significación la palabra. Tanto viento como Espíritu Santo. Y acá Jesús le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, que es como nosotros hemos nacido, carne es, pero esto que te estoy proponiendo es espiritual. Sin embargo, Nicodemo no entiende, él piensa que es una relación carnal, física. Entonces, Jesús insiste, no te maravilles, no te pongas exaltado, Nicodemo, no tires bomba, mira, es necesario nacer de nuevo. Y diría el versículo 8 es un poco clarificador, amplía la idea de este símil, de esta comparación del viento con el Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Oye,
escuchamos, oímos nosotros el sonido del viento, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Muchas veces pasa eso. Sin embargo, ni sabemos a dónde. Así dice Jesús, es todo aquel que ha nacido del Espíritu Santo. Es como, diría, si te tengo que mostrar, Nicodemo, cómo es el efecto, cómo es lo que sucede en un ser humano. Y piensen ustedes el día que se han convertido, ¿qué ha pasado? Entonces, fíjense ustedes que como conclusión Jesús le dice a Nicodemo, el autor del cambio magistral, el autor del cambio de nacer del cielo, el autor del cambio de nacer de Dios, porque debes nacer de Dios, no es que debes nacer de una mujer, debes nacer de Dios, le dice Jesús. Esa obra de nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo de Dios. Hermano, este Nicodemo estaba asombrado porque él no estaba acostumbrado a esto. Nicodemo estaba acostumbrado a pensar que la misericordia de Dios y la buena acción de Dios para con ellos, los judíos, era porque se habían portado bien, porque ellos habían hecho bien, se habían ajustado a la ley. Pero no tenían ni idea de que la salvación venía por la misericordia de Dios gratuitamente. No lo sabían. Entonces, Jesús ilustra, y vale la pena ahora que yo haga hincapié en esto, porque puede ser de que lo que he dicho pase medio inadvertido. Jesús ilustra esta salvación, la ilustra, la pone como un gráfico diciendo, mire, voy a compararlo al Espíritu Santo con el agua. El agua, la obra del Espíritu Santo es como la acción del agua. El agua, por efecto del agua nosotros nos limpiamos. Por efecto del agua nosotros nos refrescamos. Por efecto del agua nosotros nos purificamos. ¿Te das cuenta, Nicodemo? Por eso es necesario nacer. Digamos, el ejemplo del Espíritu Santo, esta regeneración, es por el agua. Y está bien dicha porque el agua, hermanos, el agua tiene un poder extraordinario. Si ustedes piensan en un tsunami, el tsunami destruye. ¿Quién lo controla? Una gota de agua que cae en una peña, en una roca, la destruye a la larga, la parte. No hay corazón que se resista aún a una gota de agua. Por eso la comparación de Jesús con el agua y el Espíritu Santo es extraordinariamente importante. Hay algunos hermanos que necesitan del tsunami. Hay algunos hermanos que necesitan de la gota persistente que les haga pomada al corazón. Y hay otros que necesitan del agua apacible del río. Todos somos diferentes. El segundo símil es la comparación que hace Jesús del Espíritu Santo con el viento. Y el versículo 5 dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Vuelvo a repetir, tanto la palabra espíritu como viento en el griego aparece con la misma significación. Entonces acá, en el versículo 5 dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es la obra del Espíritu Santo en la persona que ha llegado a creer en Cristo. No sabemos. Hermano, aprovecho para decir, el Espíritu Santo no es privativo de nadie, absolutamente de nadie. Él hace la obra libremente. Es así como Jesús dice, hermanos, creo que tiene tanta libertad este Espíritu que es soberano, misericordioso y además tiene un poder incomprensible que puede transformar el corazón más duro en el corazón más blando. Es decir, este viento también nosotros,
Si ustedes han mirado la televisión últimamente, era la gran discusión que cómo se puede controlar los huracanes que se dan en la zona de Norteamérica y de Centroamérica, digamos, ha pasado por Cuba y ha ido hasta algunas zonas de Estados Unidos. Ni con una explosión atómica la pueden controlar. No pueden controlarlo. Así, dice Jesús, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendés, Nicodemo? Así es. Además, hermano, el Espíritu Santo de Dios no es privativo de nadie. Una vez yo estaba parado acá en la iglesia, ahí al frente, y me dije, aquí no está el Espíritu Santo. Digo, pobre amigo, no sabés lo que hablas. El Espíritu Santo es soberano. El Espíritu Santo tiene el poder extraordinario que nadie lo controla. No hay ningún grupo religioso en la tierra que pueda controlar el Espíritu Santo. No puede decir, aquí en esta iglesia está. El Espíritu Santo es dueño de estar en cada uno de nosotros o de estar en alguno de nosotros según vea la necesidad. Porque no olviden, el mismo apóstol Pablo dijo así, no se embriaguen con vino, no se embriaguen con vino, embriáguense con el Espíritu Santo de Dios. Porque también es algo que depende de nosotros. Más vale que me maneje el Espíritu Santo de Dios. Es así, muy interesante esto, que al final vale la pena que ustedes se den cuenta, hermano. El Espíritu Santo, lo repito porque si hay alguna discusión en este momento, hay grupos que dicen, no, el Espíritu Santo está acá, el Espíritu Santo es de aquí, no hay esta iglesia acá. Hermano, sáquese de la cabeza, el Espíritu Santo de Dios es libre. Está donde quiere. Y yo creo que es fruto del corazón del grupo. Capaz que el Espíritu Santo está ahí en el hall llorando por nosotros, si somos malos. Y puede estar muy alegre y contento si somos obedientes. La tercera cosa que quiero decirles en esta mañana, el tercer aspecto importante es la certeza de las verdades dichas por Jesús. Yo no sé si ustedes han capitalizado este diálogo, que me gustaría que lo lean varias veces. Desde el versículo 11 al 13, y digamos acá Jesús, no podría haber una certeza tan cierta de lo que es el santo evangelio de Dios, porque es dicha por la boca del mismo Hijo de Dios. Nosotros decimos muchas veces esas, pero no sé si nos damos cuenta. Fíjense ustedes en el versículo, en el versículo 11. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? Dice, de cierto te digo que... Pásalo, ese ya lo vimos, discúlpame. Vamos a leer esto desde el versículo 11 hasta el 13. Hay una cuestión interesante porque después del versículo, especialmente en el versículo 13, porque Nicodemo, después que Jesús le dijo todas estas comparaciones que hizo con el viento y con el agua, Nicodemo sigue preguntando, no entiende, ¿cómo pasa esto? Eso dice en el versículo 9. En el versículo 9, Nicodemo dice, Señor, ¿cómo acontece? ¿Cómo puede acontecer esto? Sigo sin entender. Ponele el versículo 9. El 9 para que vean los hermanos que la respuesta de Nicodemo, después de todo lo que yo he hablado, pensando, tratando de repetir lo que Jesús le ha enseñado, él sigue sin entender. Así que Lucas, si no entendés, no te pongas triste. Ya en algún momento vamos a entender. Yo he tenido que pasar varios, no meses, años, hasta que me he dado cuenta lo que significa nacer de nuevo. Así que acá, después de esto,
Entonces Jesús responde, digamos desde el versículo sería en adelante, le dice, pero Nicodemo, ¿qué dice Jesús? Pero Jesús hace un repaso, digamos, reprocha a Nicodemo. Le dice, vos sos maestro de Israel y no sabés estas cosas. Sería duro pensar que también nos reprocha a nosotros. ¿Por qué no saben, muchachos? ¿Por qué no saben, chicos, que esto es lo que he estado diciéndoles de hace 20 siglos? ¿No se han dado cuenta todavía? Eso es lo que dice Jesús. Luego Jesús hace una explicación superlativamente importante. Y la digo con todas las palabras, en el sentido superlativamente importante. Es como una manera extraordinariamente importante. Si ustedes no lo han visto, yo tampoco lo veía antes. Lo he leído muchas veces, pero fíjense lo que dice en el versículo 13. Porque aquí está discutiendo, Nicodemo está discutiendo, porque Nicodemo le dice, ¿cómo se debe hacer esto? Entonces Jesús le dice, mira, Nicodemo, ¿no sabes esto? Claro. Ay, es como decir, bueno, mira, Nicodemo, lo que pasa es que nadie, digamos, en el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque ninguno de nosotros puede decir lo que no ha visto y lo que no ha experimentado. Cuando nos dice Jesús que nosotros debemos ser testigos de Él, nos está diciendo qué es lo que ha pasado en tu vida. Vos decirle, no te pongas a discutir ni lo trates de convencer al otro, sé testigo. Entonces Jesús le dice, mira, tenés razón, Nicodemo, en última instancia. ¿Cómo podés saber esto si nunca lo has visto? ¿Cómo podés entender, Nicodemo, si nunca has estado en esta situación? En cambio nadie subió al cielo, dice en el versículo 13, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús nos dice, señores, nadie subió al cielo sino yo. Yo he subido al cielo, el Hijo del Hombre que también descendió del cielo. Pero además de eso, yo que he descendido también tengo el poder de estar en este momento con vos y también en el cielo. Es decir, tengo el poder de Dios, de la omnipresencia en el universo. ¿Y saben una cosa, hermano? ¿Y por qué no me creen entonces? Porque ustedes se dan cuenta que Nicodemo no tuvo ningún problema en decirle, maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Le pueden decir, maestro, Señor Jesucristo, nuestro Dios, llevar una cruz. Todo eso puede ser. Pero verdaderamente Jesús es el Señor de tu vida. Ese es el problema. ¿Vos le crees lo que dice Jesús? Entonces, esa es la demanda de Jesús. Estas palabras de Jesús ¿cómo diría? Nos acusan, nos están exigiendo, señores, si ustedes dicen todo esto y aceptan que yo, el Hijo de Dios, ha descendido del cielo, he visto las cosas en el cielo, les estoy diciendo las cosas que he visto en el cielo y te estoy testificando de las cosas que están en el cielo, entonces, ¿por qué no me creen? Esta información, nos interpela. Esta información de Jesús nos está diciendo, señores, es como que nos acusa, nos interpela, nos está diciendo, yo quiero que ustedes larguen. ¿Por qué no me creen? Dice Jesús. Seguidamente el versículo 14 y 15, fíjense ustedes qué síntesis que ha hecho Jesús. En el versículo 14 y 15 dice, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Es decir, que acá, desde este momento, Jesús le está diciendo, esta es la tarea por la que yo he venido. Si vos has nacido de nuevo, tenés que entender por qué estoy acá parado delante de vos.
Yo estoy parado delante de vos porque el Hijo del Hombre, que estuvo en el cielo, que bajó del cielo y que en este momento también está en el cielo, ¿sabes qué? Vino por esto, para morir en la cruz. Se ha levantado como la serpiente de bronce, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De estos dos versículos, observen dos cosas que me parecen importantísimas. La primera es que de la misma manera que Dios salvó a los judíos de la mordedura de una serpiente venenosa, y no olviden ustedes que esas serpientes fueron consecuencia del pecado de los judíos, porque debido a la desobediencia de los judíos, Dios les mandó esa serpiente para que los mate. Cuando Moisés oró, cuando se arrepintieron y dijeron, Señor, ayúdanos, en ese momento le dijo, hace una serpiente de bronce, le dijo Dios a Moisés, levántala, y todo aquel que mire la serpiente se va a sanar. Díganme cómo piensan ustedes que miraban los judíos a la serpiente. Con toda el alma, con todo el corazón, porque ya estaban muriendo, estaban pensando que ya era el fin de su vida. Estaban diciéndole, Señor, estaban dándole la vida a la serpiente, porque sabían que de ahí se volvía. Y así se sanaban. Ahora pónganse a pensar, ¿de qué manera nosotros debemos mirar la cruz de Jesús? La cruz de Cristo. Para que nos salvemos. Siguiendo esta misma línea que observa Jesús, ¿debemos mirarla de una manera intelectual, fría? ¿O debemos mirarla como que ahí se nos va la vida? Exactamente, ahí se va la vida, porque nacer de nuevo y nacer como hijo de Dios significa nacer para una vida eterna. Nacer para una vida eterna. Y si usted no ha nacido para eso, tiene la muerte eterna. Es decir, que estamos en la misma situación, por eso dice Jesús, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Entonces el creer no es una cuestión intelectual, el creer es una cuestión de vida o muerte. Por eso creer en Dios significa poner todos los porotos ahí, a Dios. No es que por las dudas, yo me juego la vida. Entonces, hermanos, debemos pensar, y yo creo que esta lectura y esta explicación de lo que es, imagínense ustedes, ¿tiene importancia este texto de la conclusión de San Juan 3:16? Claro que tiene muchísima importancia, por eso lo que le eligieron los ingleses para ponerla ahí en la base de esta pirámide, de este obelisco. Como conclusión podremos decir entonces en esta mañana lo siguiente: de esta lectura, de esta entrevista con Jesús entre Nicodemo y Jesús, aparecen tres cosas que son relevantes. La primera, para ver el reino de Dios, ¿qué debe pasar? Debe nacer de nuevo la persona, debe nacer para verlo. Primer paso. Segundo, la segunda cosa, Jesús dice así: nosotros, si queremos nacer de nuevo, este nacimiento de nuevo es obra del Espíritu Santo de Dios, no es una obra humana, es una obra del Espíritu Santo de Dios y es un don. Dios nos lo da por misericordia. Nosotros lo que tendríamos que hacer es humildemente acercarnos a la cruz de Cristo y decirle: perdóname, ayúdame, no sé cómo, no veo nada, en algún momento ilumíname. Cada uno somos tan diferentes uno del otro que para Pablo tuvo que haber ese gran destello, para otro de otra manera. Pero es necesario que yo nazca de nuevo, que el Espíritu Santo de Dios me destruya
lo malo que soy y me transforme en otro ser bueno, que obedezco a Dios. Y la tercera cosa es que la obra, digamos, la tercera cosa que debemos capitalizar en esta mañana es que de la misma manera que vino Dios a salvarlo a los judíos allá en el desierto por sus pecados, de la mortífera veneno de esa serpiente, viene a salvarnos a nosotros del pecado, porque el pecado es como el veneno de una serpiente, que se difunde por todo el cuerpo y que no lo podemos controlar. Ese control únicamente lo hace el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el agente ejecutor de la obra y de la orden de Dios, del Trino Dios. Y después de haber dicho esto, Dios, vuelvo a repetir, nos interpela diciendo: señores de San Cayetano, ¿por qué no creen? ¿Por qué siguen sin creer en mí? Hagan lo que yo les digo, porque si hacen lo que yo les digo, van a ser mis discípulos. Mi oración es que Dios nos ayude a ser mejores, a entender, a comprender. Y si no, le pido a Dios también que nos ilumine a través de su Espíritu Santo para que comprendamos. Si somos roca dura, ¿sabe qué le pido a Dios en ese caso? Que no me mande un tsunami, que me ponga una gota, que me rompa la cabeza, pero que de alguna manera amorosa me ayude a ser mejor. Y en ese sentido, le pedimos así misericordiosamente a Dios que nos ayude. Y en el Día de la Madre, felices día a las mamás. Amén. Estupidez.